Nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos. Hasta 12 disparos recibió la víctima. Polémica intervención policial. Un hombre ha fallecido en Chicago tras recibir 96 disparos. Bienvenidos al canal. En este vídeo analizaré todo lo relacionado con los enfrentamientos armados policiales, haciendo especial hincapié en el número de disparos efectuados por los agentes, ya que siempre que un sospechoso es abatido en una actuación legítima, termina empañada por el número de disparos efectuados por estos. Actuaciones que terminan generando rechazo y malestar por una parte de la ciudadanía, la cual desconoce por completo lo que es un enfrentamiento armado. Y por si esto no fuera suficiente, se les nutre de incesante desinformación por parte de los medios de comunicación, según los cuales existe un número de disparos a efectuar por los agentes, desconozco la cantidad, y si se sobrepasa este supuesto número de disparos, la actuación se considera automáticamente un abuso policial. La desinformación. La realidad es que el análisis técnico de un enfrentamiento armado es bastante más complejo. Para poder analizar estas actuaciones es necesario explicar las reacciones fisiológicas que experimentan los agentes en situaciones de alto estrés, ya que pensamos que en este tipo de actuaciones están relajados y responden de forma racional a lo que está sucediendo. Esta creencia popular se debe principalmente al cine de acción. En las películas, al más estilo hollywoodiense, vemos enfrentamientos súper chulos donde los policías actores gastan bromas mientras son tiroteados por delincuentes actores. Lo vemos tan a menudo que hemos terminado creyendo que esto es cierto. Rara vez veremos una película en la que un agente o un militar, tras un enfrentamiento armado, se percata de que se ha orinado o se ha defecado encima, a no ser, por supuesto, que se trate de alguna parodia. ¿Has dicho que acabas de hacerte caquitas? Sí, es estupendo. Un estudio realizado a un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial desveló que el 25% de los encuestados, es decir, 1 de cada 4, reconocía haber mojado los calzones en enfrentamientos armados. El autor del estudio cree que el porcentaje podría ser más elevado, pero que debido a la vergüenza que supone reconocerlo, principalmente por el desconocimiento que hay sobre este tipo de reacciones fisiológicas, muchos de los encuestados negaron que les hubiese sucedido. Los más excéntricos afirman que ese estudio solo demuestra que 3 de cada 4 soldados entrevistados son unos auténticos mentirosos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? El motivo de esta reacción fisiológica es porque se ha alcanzado lo que se conoce como la fase negra, que es la fase en la que se producen las reacciones más extremas. La fase negra es una respuesta fisiológica, es decir, una respuesta que no puede ser controlada por la voluntad humana, y que se genera cuando se experimenta una situación de alto estrés. Estas fases varían según el nivel de estrés que experimenta la persona y se dividen en la fase roja, la fase gris y la fase negra, siendo esta última en la que se producen las respuestas fisiológicas más extremas. Según Dave Grossman, el 98% de la población sufriría una respuesta fóbica al ser agredidos por otro ser humano. Por eso, cuando presenciamos una agresión, independientemente de la gravedad, la mayoría de la población corre. Para entenderlo mejor, vamos a analizar una escena que ocurrió recientemente aquí en España, en el metro de Valencia. Lo ocurrido no está grabado en su totalidad, motivo por el cual nos guiaremos por la noticia que publicó ABC. Al parecer, el hombre, que se estaba masturbando, se alteró y comenzó a ponerse agresivo al percatarse de que uno de los ocupantes del vagón lo estaba grabando en plena faena. Y comenzó a ponerse agresivo. Momento en el que uno de los ocupantes le recrimina su actitud y es entonces cuando Pajillator comienza a agredir a esta persona. En el vídeo vemos que esta persona no porta arma de fuego, no porta arma blanca ni objeto contundente, no se trata de una persona de gran envergadura y, como podemos apreciar, tampoco se trataría de un gran luchador. Moisés es mejor amante que luchador. ¿Pero cuál es la reacción del resto de pasajeros? Apartarse lo más lejos y rápido posible de esta persona. Podemos observar a gente chillando de puro terror. Incluso se ve a una mujer suplicando que alguien ayude a su esposo. Alguien, ella no, por supuesto. En definitiva, solo una persona de todas las que iban en el vagón se enfrenta a esta persona, y no es ayudado por nadie de los allí presentes. ¿Son el resto de pasajeros malas personas? ¿Son unos cobardes? En absoluto. Lo que sucede es que estas personas han sufrido una reacción fóbica, produciéndoles una reacción fisiológica incontrolable e irracional.
Si todas estas personas pudieran usar la lógica, se darían cuenta de que entre todos podrían reducirlo sin esfuerzo. En el peor de los casos, alguno podría recibir un puñetazo en la cara, pero eso sería todo. Pero una situación de estrés producida por el temor a ser lesionados por otro ser humano, el cerebro no utiliza la parte racional y lo único que piensa es en sobrevivir. Por eso la gente huye. Es defensa personal, pero no me arriesgo. Solo para poder analizar en profundidad las reacciones fisiológicas necesitaría hacer un vídeo de varias horas, motivo por el cual haré un breve resumen destacando lo más importante. Si queréis profundizar más, hay varios libros interesantes. Para mí, uno de los mejores es el libro titulado Sobre el combate, escrito por Dave Grossman, ya que en él te deriva a más de una veintena de estudios realizados por diferentes profesionales, lo que os da un abanico enorme de conocimiento en esta materia. El alto estrés sufrido por una persona se puede manifestar en 3 fases: la fase roja, la fase gris y la fase negra. La fase roja es donde se da el nivel óptimo de rendimiento para la supervivencia y el combate. Los pocos policías que son capaces de tener un enfrentamiento armado en esta fase son aquellos que tienen una fisiología genética para ello, o bien aquellos patrulleros que tras muchos años de experiencia y situaciones de alto estrés han conseguido controlar este tipo de respuestas. Con entrenamientos de inoculación del miedo, como pueden ser ejercicios con pain ballets y con un alto adiestramiento, se podría conseguir que la mayoría de los patrulleros pudieran reaccionar a un enfrentamiento armado en esta fase. El pain ballet es un proyectil de pintura accionado con pólvora, que causa mucho dolor. Hay varios estudios que demuestran la efectividad en la inoculación del estrés en ejercicios con esta munición. Actualmente, ninguna institución policial del mundo adiestra a sus patrulleros con estos ejercicios. No es momento tampoco para sacar ningún tipo de crítica o hacer ningún tipo de opinión. La fase negra es la fase en la que se dan las respuestas fisiológicas más extremas. Las respuestas fisiológicas que se pueden dar en estas fases son huida o combate irracional, falta de capacidad de reacción, comportamiento sumiso, pérdida de control del vientre y la vejiga y problemas de habilidades gruesas. Existen testimonios de agentes que relatan que se han quedado paralizados por el miedo e incluso un agente relató que perdió la totalidad de la vista durante varios minutos. Las probabilidades de supervivencia en esta fase son mínimas. Y por último estaría la fase gris, que es una fase intermedia entre la fase roja y la fase negra. Las respuestas fisiológicas que se pueden dar en esta fase son deterioro del proceso cognitivo, pérdida de la visión periférica, más conocida como visión de túnel, pérdida de la percepción de profundidad, pérdida de la visión cercana, exclusión auditiva y piloto automático. Esta es la fase en la que responderán la mayoría de los agentes en un enfrentamiento de fuerza letal. En esta fase es imposible usar el pensamiento lógico, ya que el cerebro únicamente piensa en sobrevivir. Vamos a analizar brevemente las 3 respuestas más importantes que se dan en esta fase, que son la visión de túnel, el piloto automático y la pérdida de visión cercana. La visión de túnel es una reacción fisiológica que se genera por un exceso de adrenalina. Restringe el pensamiento crítico, los sentidos y la habilidad motora fina, por lo que lleva a tomar decisiones de manera impulsiva, que en la mayoría de las ocasiones no son las correctas. En la mayoría de los casos en los que un patrullero hace un uso inadecuado de su arma, la visión de túnel es la responsable. A pesar de los numerosos estudios que demuestran estas teorías, cada vez que ocurre un caso de estos, el patrullero involucrado es juzgado como un auténtico asesino sin escrúpulos. Por culpa de la presión social ejercida por grupos minoritarios, pero con un alto respaldo de los medios de comunicación, estos patrulleros terminan careciendo de un juicio justo y en el mejor de los casos son condenados por un homicidio imprudente. El piloto automático es una reacción fisiológica que consiste en realizar una acción previamente aprendida sin ser consciente de ello, es decir, un autorreflejo de una acción previamente adiestrada. Las investigaciones de la doctora Adwell demostraron que el 74% de los agentes que se vieron envueltos en un encuentro de fuerza letal actuaron en piloto automático, es decir, 3 de cada 4 agentes no eran conscientes de lo que hacían. En Estados Unidos, un grupo de élite del ejército y de la policía fueron sometidos a un ensayo en el que se les pedía a los participantes que realizaran un ejercicio en el que tenían que engrilletar a sus compañeros, pero se les indicó que hicieran un engrillamiento diferente al que hacían normalmente, a la vez que les disparaban con paint ballets. La mayoría de los participantes fueron incapaces de realizar los engrillamientos correctamente. Hubo casos de participantes que ni tan siquiera pudieron realizar el engrillamiento y dejaron a sus compañeros sin engrilletar. Hablamos de grupos de operaciones especiales, los cuales invierten fácilmente el 50% de su jornada laboral en adiestrarse y aún así
fueron incapaces de hacer un simple engrietamiento. El motivo fue que el uso de los paint bullets los sometió a tanta presión que realizaron el ejercicio en piloto automático, y fueron incapaces de hacer un engrietamiento que les obligaba a pensar cómo hacerlo correctamente. Por eso se suele decir que lo que se practica durante el adiestramiento sale por otro lado en el combate. La pérdida de visión cercana es una reacción fisiológica que impide ver lo que tenemos a poca distancia. Esta reacción afecta principalmente a la hora de poder enlazar los elementos de puntería del arma de fuego, impidiendo realizar disparos de precisión. Por este motivo, a los agentes se les adiestra con el conocido tiro instintivo. La finalidad de estos entrenamientos consiste en que los agentes aprendan a enlazar rápidamente los elementos de puntería, con el objetivo de intentar conseguir que en una situación de alto estrés salga en forma de respuesta muscular o piloto automático. Y aquí se cae por sí sola la gran leyenda urbana del disparo a la pierna o a zonas no vitales. Debido al alto nivel de estrés, el agente podrá realizar un disparo a la silueta del sospechoso, pero jamás apuntar a una zona específica. El problema es que la leyenda urbana del disparo a la pierna ha calado de tal manera en la sociedad, como en los organismos públicos, que a día de hoy se da como algo cierto. Recientemente, el Ministerio del Interior sacó la Instrucción 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba el procedimiento integral de la detención policial, en el que se establece que se procurará dirigir el disparo a zonas corporales consideradas no vitales, tales como extremidades o zonas de la cadera. No solo se solicita algo que está demostrado que es imposible de hacer, sino que lo que se pide ni tan siquiera se entrena policialmente. Sin contar, por supuesto, que el proyectil que impacta en un brazo o en una pierna puede generar un rebote y herir gravemente a un ciudadano que nada tiene que ver con la actuación, extremo que ya ha pasado en alguna ocasión. Sin embargo, un proyectil que impacta en el tronco es más difícil que genere rebotes, ya que tiene más masa para ser absorbido. Y ya sabéis lo que se suele decir: a más masa, mejor se pasa. No compartimos sentido del humor. Hasta hace unos años, todas las corporaciones policiales entrenaban a sus agentes con un entrenamiento de tiro instintivo diseñado por el FBI, que consistía en realizar 2 disparos y guardar el arma en la funda. En un inicio, este entrenamiento era maravilloso y todas las instituciones policiales comenzaron a impartirlo. El problema vino cuando se dieron varios casos de enfrentamientos reales en el que se realizaban 2 disparos y se guardaba el arma en la funda, cuando el sospechoso seguía con vida. Se sabe al menos de un caso en el que el agente fue asesinado. Esto ocurría porque trabajaban en piloto automático y, como dije anteriormente, lo que se practica durante el adiestramiento sale por otro lado durante el combate. Y aquí viene otro de los grandes mitos, el pensar que una persona fallece o deja de atacar por el impacto de un proyectil. En la actualidad, a los policías se les adiestra para que efectúen disparos hasta que cese la amenaza, indiferentemente del número de disparos que se realicen. De forma muy resumida, podríamos decir que en un enfrentamiento armado se pueden dar 3 escenarios diferentes en los que un sospechoso recibe un gran número de disparos. Un cuerpo a cuerpo es aquel en el que un agente se enfrenta a un atacante de forma individual. En este caso, puede suceder que el agente efectúe varios disparos porque el sospechoso no cede en su intento o sigue manteniéndose en pie. En este caso, la mayoría de los disparos alcanzarán al sospechoso. O bien que debido al estrés sufrido experimente el efecto túnel o la pérdida de visión cercana, sino ambos, e incluso que llegue a la fase negra, lo que se va a traducir en la realización de un gran número de disparos, normalmente el cargador completo, sin que sea consciente de que ha realizado ese número de disparos, reacción fisiológica más que demostrada en innumerables estudios. En este caso, la mayoría de los disparos no habrán impactado sobre el sospechoso. Un sospechoso contra varios policías. Es aquella en la que hay un sospechoso rodeado por varios agentes. En este caso, si no todos, la mayoría de los agentes que se encuentren interviniendo realizarán disparos. A una media de 2 o 3 disparos por agente, el sospechoso recibirá un gran número de disparos. En este caso, la mayoría de los disparos habrán impactado sobre el sospechoso. En este tipo de escenario no existe otro modo de actuación. No es posible adiestrar a los agentes para que realicen disparos de forma ordenada. Es importante recordar que las armas de fuego generan interrupciones, que las dejan inservibles temporalmente, o simplemente que cualquiera de los agentes puede sufrir alguna de las reacciones fisiológicas analizadas anteriormente, impidiéndoles abatir al sospechoso. En este escenario, al igual que en el anterior, debido a una reacción fisiológica de los agentes, se puede dar la situación de que estos realicen un gran número de disparos, de los cuales la mayoría no alcanzarán al sospechoso. En ambos casos, las probabilidades de supervivencia del sospechoso son limitadas. Y por último, varios policías contra varios sospechosos, que sería aquel en el que participan varios sospechosos contra varios policías.
No es necesario profundizar en este caso, ya que sucedería una combinación de los dos anteriores. En este caso, salvo excepciones, los agentes realizarían un gran número de disparos, pero la mayoría de ellos no alcanzarían a los sospechosos. Por todo lo explicado anteriormente, nunca, y recalco, nunca se podrá calificar una actuación policial como desproporcional por el número de disparos efectuados. Podrá considerarse que ha existido un exceso de fuerza por el uso del arma en sí, pero nunca por el número de disparos. Desgraciadamente, a pesar de los numerosos estudios que demuestran este tipo de reacciones y que son conocidos por los medios de comunicación, cada vez que un Bat Patrol hace uso del arma de fuego es criminalizado públicamente. Extremo que curiosamente no sucede con bomberos. Recordemos el reciente incendio de Valencia en el que fallecieron 10 personas, entre ellas un matrimonio y sus 2 hijos, por seguir las instrucciones de bomberos de encerrarse en el baño hasta que fueran a rescatarlos, extremo que no ocurrió. En este caso, en todos los informativos se explicó y justificó el protocolo y actuación de los bomberos. Lo más seguro en ese caso era quedarse en las viviendas. Afortunadamente, mucha gente pudo evacuar, pero si una persona llega a un punto que no puede evacuar, lo más seguro es quedarse en casa. Que tengáis un buen día.